Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas con ustedes. Sean bienvenidos a una nueva clase del libro de Hebreos. Hoy, en el versículo número 13 de los versos del 15 al 25, como tema de la enseñanza es una conclusión adecuada. La palabra de Dios dice así: así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No olvides de hacer el bien y compartir lo que tienes, porque tales sacrificios agradan a Dios. Obedecer a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes hacen de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y sin quejarse, pues esto sería provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Con mayor insistencia imploro que lo hagáis, para que yo os sea restituido pronto. Y el Dios de paz, y que por la sangre del pacto eterno levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que recibas bien esta palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. Sabed que vuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si él viene pronto, yo iré a verlos con él. Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos. Os saludo, los de Italia, los de la gracia con vosotros. La idea principal en estos versículos del 15 al 25 de Hebreos es la siguiente. El autor de Hebreos concluye su carta con algunas exhortaciones finales y una auténtica oración de estímulo evangélico para sus lectores. A estas alturas el autor ha dejado muy claro una de sus principales preocupaciones al escribir su epístola. Es mostrarnos la manera correcta de leer el Antiguo Testamento. Esta preocupación continúa en la última sección del último capítulo de la carta. Comienza hablando del culto utilizado con los patrones del lenguaje que habrían sido comunes entre los judíos del primer siglo. Después de haber adorado a fondo el asunto del autor, concluye su carta con una última serie de exhortaciones, una oración y bendición de gracia. En los versículos 15 y 16, gracias a Cristo en el nuevo pacto que promulgó, ya no ofrecemos sacrificios de animales, aunque Dios estableció sacrificios de animales bajo el antiguo pacto. La ira de Dios ya ha sido plenamente satisfecha en la expiación de Cristo. Por lo tanto, los sacrificios de animales ya no son necesarios. Sin embargo, es por esta misma razón que el escritor de Hebreos exhorta a sus lectores a ofrecer continuamente sacrificios agradables de alabanza en los versículos 15 y 16. No debemos ofrecer un sacrificio de sangre o de toros o de carneros, es un sacrificio de alabanza y de adoración que Dios desea ahora. Este sacrificio viene a través de Cristo. Esta preposición es increíblemente importante. No ofrecemos un sacrificio de alabanza en nuestro propio nombre o poder. Lo hacemos a través del Señor Jesús. Él es el mediador. Solo traemos un sacrificio aceptable de alabanza al Padre si lo ofrecemos a través de su Hijo. ¿Qué significa ofrecer un sacrificio de alabanza? Que se parece al fruto de nuestros labios, que confiesan su nombre. Esto nos remite a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios requiere que confesemos públicamente con nuestra boca nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestros labios deben hacer eco en lo que creemos en nuestros corazones. Un sacrificio continuo de alabanza sale de los labios que confiesan y reconocen que el Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. El versículo 16 se nos dio que no descuidemos el hacer el bien. Dios se complace de aquellos que hacen lo correcto y santifican las necesidades materiales de los otros en la iglesia.
hacer el bien y amar a los demás, compartiendo lo que tiene y se describen como sacrificios que agradan a Dios. Compartir las necesidades materiales no era una forma de comunicarse, era un deseo de bondad impulsado por el Evangelio de cualquiera de los demás. Donde vemos a la Iglesia deberíamos ver la voluntad y compartir lo que Dios sí se compadece de estos sencillos actos de amor. En el versículo 17, una vez más el escritor de Hebreos hace un llamamiento para que el pueblo de Cristo escuche y reciba las enseñanzas de los que están encargados de enseñar. No se les instruye a hacerlo porque sus líderes sean más inteligentes, sino porque Dios sabe que su pueblo necesita maestros. Por esta razón, la iglesia separada y comisionada correctamente a aquellos que son llamados se les da este don. Sin embargo, se nos recuerda que existía una responsabilidad mayor. En Santiago 3:1, este pasaje, el autor de Hebreos no se limita a instruir a sus lectores para que reciban la palabra de sus líderes, sino que les obedezcan y se sujeten a ellos. Llama a sus lectores a someterse a lo que se les enseña, es decir, a lo que el maestro enseña, no necesariamente al maestro. Dios ha determinado que su palabra sea transmitida por la voz humana. Por lo tanto, los maestros son solo instrumentos humanos que exponen la palabra divina de Dios. Esta instrucción no es una oscura declaración de autoridad cultural, es una medida en que los líderes enseñan de acuerdo con la palabra de Dios. Deben ser obedecidos y enseñados, deben ser tomados en serio. ¿Por qué? Velan por las almas como quienes tienen que dar cuentas de cada uno de nosotros. Llegar a ser pastor, anciano o maestro en la iglesia no es poca cosa, implica el cuidado de las almas. Los pastores, los ancianos velan por la vida espiritual de su pueblo y ejercen su ministerio ante Dios, a quien dará cuenta en la realidad extremadamente relacionada y aleccionadora. Debemos dejar que nuestros líderes nos pastoreen con alegría y no con gemidos, pues de lo contrario sus labores de amor no sirven para nada. Obedecer a regañadientes a nuestros líderes no agudiza nuestros corazones, sino todo lo contrario, los endurece. En los versículos 18 y 19, las palabras del autor en esta sección hacen eco en el discurso final de Pablo en el libro de Hechos cuando dice: siempre me esfuerzo por tener una conciencia tranquila. Hechos 24:16. Los líderes de la iglesia deberían orar esforzadamente por este mismo ejemplo. Nuestro objeto debe ser de tener una conciencia tranquila mientras dirigimos fielmente la Iglesia de Cristo. Queremos honrar al Señor en todo lo que decimos, hacemos y pensamos. Alguna vez que el autor no queremos traer ningún reproche sobre el Evangelio, por eso necesitamos las oraciones de nuestro pueblo. Este es el punto de la epístola que vemos hasta qué punto este libro es realmente una carta. Las cartas suscritas naturalmente en el tipo de lenguaje íntimo que requiere el pronombre de la primera persona. Hasta ahora no hemos visto muchos en la primera persona debido a la naturaleza formal de la carta. Sin embargo, a medida que el autor comienza a cerrar la misma, el tono de la escritura cambia y los pronombres se desplazan en consecuencia. En la instancia a sus lectores con bastante seriedad que oren por él para que se devuelvan antes. Es un ser humano real que está con su iglesia, pero que quiere estarlo. De los versículos 20 y 21 finalmente llegamos a la bendición. Esta oración podría ser una de las más hermosas que jamás se haya pronunciado un cristiano. Está situada casi al final de la carta con una declaración absoluta de confianza en Dios. Es una oración por la iglesia de la cual el autor está ausente, pero a la que ama tanto. No es poca cosa decir Dios de paz. La disposición de Dios hacia los que están en Cristo es de paz. Gracias a las obras de Jesús a nuestro favor, ahora conocemos a Dios como el Dios de paz. No tenemos que esperar en Dios nos responda con paz. El sistema del pensamiento musulmán, la paz de Dios es algo que se espera,
pero no se puede presumir. La razón es muy simple. Cristo está ausente en su teología. Si dependiera de nosotros lograr la paz con Dios, seguiríamos siendo eternos enemigos de Él. En cambio, damos gracias a Dios porque Cristo ha conseguido esa paz para nosotros. Por eso es maravilloso decir el Dios de la paz. Esta bendición también muestra la centralidad de la resurrección de Cristo. Este es el fundamento de nuestra fe. De todas las cosas que el autor podría haber mencionado sobre Jesús, elige destacar la resurrección entre los muertos. Esto, entre las muchas otras razones que el autor ha señalado a lo largo de Hebreos, distingue a Jesús de todos los demás sacerdotes. A diferencia de cualquier otro sumo sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote que vive. El autor también identifica a Jesús como el gran pastor de ovejas. ¡Qué título tan sorprendente! De los muchos títulos dados al Señor Jesús, podría haber sido uno más dulce. Las ovejas son las criaturas vulnerables y sin rumbo. Necesitan desesperadamente que alguien les cuide. Dado que los destinatarios originales de la carta eran judíos, habría estado bien familiarizados con la imagen de las ovejas, por lo tanto habrían entendido que eran las ovejas de Cristo y su pueblo. Son las ovejas, son los pastores de Jesús. Esta designación resume el amor pastoral de Cristo por su pueblo, y su amor es tan profundo por las ovejas que da su vida por nosotros. Juan 10, versículo 11. Incluso en esta oración el autor no pierde otra oportunidad para subrayar la superioridad del nuevo pacto eterna que Dios ha hecho con su pueblo. Jesús es el gran pastor de las ovejas, precisamente porque derramó su sangre a favor de ellas, y esa sangre establece este pacto eterno con Dios. No hay necesidad de que venga otro pacto. Este es el pacto eterno, el propósito por el que Dios hizo el mundo, demostrar su gloria a la salvación de los pecadores por la sangre derramada del Señor Jesucristo. El versículo 21 nos dice que el autor espera que el Señor haga por estas personas en virtud de los pecados perdonados a través de la sangre de Cristo. Pide con confianza a Dios que les dote de todo lo bueno para que puedan hacer la voluntad y agradable. Necesitamos la ayuda de Dios para hacer su voluntad. No podemos cumplirla por nosotros mismos. Precisamente por eso el autor pide a Dios que realice estas cosas en su pueblo. Nuestro objeto como cristianos debe hacer lo más agradable a sus ojos por medio de Jesucristo. La única manera de agradar a Dios es a través de Jesús. Nadie puede agradar a Dios sin Él. Al mismo tiempo, el autor pide que su oración se cumpla por medio de Jesucristo, cuyo gran amor por nosotros nos lleva a la gloria del Padre por los siglos de los siglos. De los versículos del 22 al 25, uno pensaría una palabra amén, pero termina con la bendición, también terminará la carta. Pero no es este el caso. El autor tiene algunas otras cosas que decir en el último llamado que hacer. El autor pretende que su carta sea tanto un estímulo como una exhortación. Nos describe a la iglesia no solo para informarla teológicamente, aunque esto es importante. Su propósito principal es exhortar a preservar la fe. Lo que les pide es que tengan paciencia con su palabra de exhortación. Es muy densa que sea. No es una carta especialmente larga. El escritor también quiere que los lectores conozcan la situación de Timoteo. Este es el mismo Timoteo que leemos en 1 y 2 Timoteo. Ha sido liberado de la cárcel y nos dice que él había sido encarcelado, pero podemos suponer que fue por el bien del Evangelio. Si puede reunirse con el autor, ambos visitarían juntos a sus lectores. La conclusión de la carta leemos para el líder o pastor en tercera vez en el capítulo, lo que vuelve a poner en relieve la responsabilidad de la administración de los que enseñan. También se dice que los destinatarios de esta carta son los de Italia. Les envían saludos. Esto sugiere que las iglesias han sido en toda Italia, no solo en Roma, y los que están actualmente con el autor envía saludos a esta iglesia. Esta es otra afirmación interesante que nos recuerda que esta iglesia estaba formada por seres humanos reales en un tiempo y un lugar históricos y reales.
El autor de Hebreos cierra la carta con gracia. Puede que no haya una forma más adecuada y preciosa de determinar una carta como Hebreos, que pidiendo un favor inmerecido a Dios sobre los destinatarios. Toda la carta ha tratado realmente de la gracia establecida en un nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo mediante la sangre de Cristo. Hemos sido salvados por la gracia y perduraremos hasta el final por la gracia. Que la gracia sea con todos nosotros en efecto. Gracias, queridos hermanos. Así concluimos la enseñanza de esta bendecida epístola a los hebreos. Espero que esta carta nos llegue, nos impulse a tener mayor conocimiento, que nos dé más ganas, más sed, más hambre espiritual de seguir conociendo a más profundidad la bendita palabra de Dios, la cual nos trae riquezas y sobre todo grandes bendiciones en todas las áreas. Gracias, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y si Dios lo permite estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.